Bueno, buenas noches. Voy a hablarles a ustedes sobre la civilización de Grecia. La civilización griega es una de las civilizaciones más fascinantes que ha transcurrido en el trasegar de la historia. Y a continuación les voy a dar una breve descripción de cómo fue la civilización griega y cómo aportó la civilización griega al mundo occidental. Bueno, para empezar les voy a, digamos, hacer una pequeña inducción. Esto iría en un dictado, pero pues es como una forma de, de entrar como en la clase, y es hacer una breve descripción de la clase. La civilización de Grecia cuenta con unas obras filosóficas, artísticas, científicas, arquitectónicas y políticas que fueron claves para la construcción de la base de la cultura occidental. El teatro, los Juegos Olímpicos, la creación del concepto de la democracia fueron algunos de sus mayores logros. En la antigua Grecia existía la antigua Grecia se originó en el sureste europeo, en el mar Mediterráneo, por toda la costa occidental. Se originaron una serie de polis, cuya principal, digamos, el capital era Atenas. Todas estas polis estaban ubicadas en el mar Mediterráneo, lo cual le facilitaba a los griegos tener intercambios culturales y económicos con las demás costas y las demás civilizaciones que iban surgiendo a través del mundo, a través del tiempo. Bueno, entonces, como pueden ver, los griegos hicieron estos inicios, y ellos eran politeístas. ¿Qué quiere decir politeístas? Que creían no en un solo dios, sino en varios dioses. ¿Como cuáles? Puedo decirles como Zeus, como Hera, como Poseidón, como Atenea, como Apolo, como Artemisa. Y cada dios tenía una habilidad, una cualidad, unos poderes, y eran tan fascinados con los dioses que ellos a cada dios le rendían un culto, una pleitesía. Y podemos decir que la infraestructura y la parte arquitectónica de la civilización griega fue inspirada en los dioses. Una de esas es como un edificio bastante importante de Grecia, que fue el Partenón, que fue un edificio que fue construido por el dios, por Poseidón, que era por Zeus, que era el dios de todo, el rey de todos los dioses. Entonces, en esta orden de ideas podemos ver cómo la cultura se va desarrollando a través del politeísmo, y toda esta cultura se empieza a desarrollar en una serie de polis que eran varias ciudades que existían alrededor de Atenas, de Grecia. Y vamos al meollo de la clase del día de hoy. ¿Y cuál es? ¿Cuál es la verdadera importancia y qué aportó y qué fue lo más relevante que aportó Grecia al mundo occidental? Pues son varios factores. Uno de ellos, y son factores que han trascendido a través del tiempo y que actualmente todavía existen en el mundo, es la democracia. ¿Por qué? Porque en Grecia primero se fundaron una serie de polis que estaban fundamentadas por varios gobiernos. Estos gobiernos eran digamos, gobiernos donde no había una democracia. Lo que había era una monarquía, una oligarquía y una tiranía. Cuando yo digo monarquía, es cuando los reyes pasan el mando del reino a los hijos, a los príncipes y a las princesas. Eso es una monarquía. Una oligarquía es cuando un conjunto de personas que tienen mucho dinero, que son acaudaladas, tienen la facilidad de poder gobernar simplemente porque tienen esa facilidad económica. Y tercero, pues ya había una tiranía cuando habían estos emperadores
que se fueron sumando. Aquí podemos empezar entonces a vislumbrar lo más chévere de lo que es la civilización griega, y es que por allá en Atenas, a orillas del mar Egeo, surgieron unos grandes pensadores. Estos grandes pensadores, ¿cuáles son? Algunos de ellos son Sócrates, Aristóteles, Arquímedes, Simón de Sitio. Fueron pensadores que dieron origen a una gama de conocimientos bastante importantes, como la filosofía, como el arte, como la matemática, como la música, como la química, como la ética, hasta como la química y la astrología. Todos esos pensadores empezaron a fundamentar unos pensamientos filosóficos que se fueron estructurando, y ellos fueron los primeros que dieron unas primeras ideas, y que esas ideas hasta el sol de hoy, miren, pues todo lo que tiene, todas las asignaturas tienen que ver con el surgimiento de las ciencias que se dieron. ¿Dónde se dieron todas esas en Atenas? Eso, bien. En Atenas surgieron esos pensadores que fueron tan importantes, y que aún hoy por hoy pues nosotros nos basamos en esos pensamientos tan grandes. Bueno, entonces, ¿qué alcanzaron finalmente los griegos cuando ya se derrumbó ya la monarquía, la oligarquía, ya todo eso? Ya vieron que eso no era un trabajo en conjunto. ¿Qué hicieron los griegos? Lo que hicieron fue estructurar un gobierno demócrata. ¿Qué es la democracia? Es cuando ya no hay un rey, que ya no existen los reyes. Queda el vestigio de algunos reyes por allá en Europa, pero ya no existen, ¿sí? Ya no existe la oligarquía, pues se ven los ladrones de cuello blanco aquí en Colombia. ¿Y qué más podemos decir? Entonces, en la actualidad lo que se ve es una democracia que se fundamentó y dio inicio allá en Grecia, y que finalmente las comunidades y las gentes que existían en esa época pues empezaron a reunirse en esos templos que habían sido hechos para los dioses, ¿se acuerdan? Entonces ahí se empezó a contar con la voz y el voto de todos los hombres, exceptuando a las mujeres y a los esclavos y a los niños. Entonces mire cómo la civilización griega aportó tantos conocimientos a la actualidad, incluyendo también los Juegos Olímpicos. ¿Por qué los Juegos Olímpicos? Los griegos tenían un concepto sobre la belleza y la virtud humana muy grande. ¿Por qué? Porque para ellos el bien material no era tan importante, sino el desarrollo del ser humano, el desarrollo del físico y de la intelectualidad. Era lo más importante. Para mí hoy en día también sigue siendo lo más importante, porque eso es lo que le queda pues como a la juventud. Entonces ellos en esa búsqueda de la belleza, pues ahí se empezaron a formar las obras arquitectónicas. Lo que ellos hacían, esas esculturas que ustedes ven, las esculturas de los griegos, y son cuerpos esbeltos, musculosos y marcados, porque ellos buscaban la belleza física, externa e interna. Ahí, ya después en la época por allá del Renacimiento, aquí ya me estoy saliendo un poquito del tema, pues ya surgieron grandes pintores que tenían ese aire de griego, y a esa época se le llamó Renacimiento. Fue cuando ya se perdieron los valores griegos, que miren que son tan chéveres, tan bacanos, y ya empezaron a formar otros valores, y a desviarse, y fueron tan arraigados los valores griegos que el renacentismo es cuando vuelven y se arraigan otra vez del pensamiento griego. ¿Por qué? Por la evolución del conocimiento. Ahí surgieron pensadores como pintores como Da Vinci, o esos personajes que surgieron en el Renacimiento, pero esos son otras épocas. Bueno, en fin, entonces en el desarrollo de la clase pues quisiera hacer una interacción ya para terminar. Ya hablamos de algunas obras filosóficas, ya hablamos de algunas obras arquitectónicas que lograron los griegos. En la parte política ya entendimos que también alcanzaron la democracia. Hablamos también de la ubicación geográfica, que fue en el suroeste geográfico, en el suroeste europeo.
orillas del mar Egeo, surgieron estos primeros polis. Y entonces pues nada, quisiera ver ustedes qué opinan de la clase y que digamos algo relevante que les haya quedado a ustedes de la explicación que acabo de dar y el orden en que acabo de explicarles la clase, como qué aspectos más relevantes piensan ustedes que... Bueno, a mí personalmente pues me parece el tema muy interesante porque pues están hablando de la civilización griega, ¿no? Sí. En donde se estudia la historia de todos los personajes, como filósofos, de esos grandes pensadores que hubieron en esa época y de las cosas tan hermosas como lo arquitectónico, lo que ellos hicieron y las enseñanzas que le dejan a la juventud y a las futuras generaciones que vienen día tras día, y todo eso hace de que sea creciente y nos dé a nosotros la capacidad de entender cómo viene de los antiguos, de los filósofos, de la gente de antes, de la forma de creer en los dioses de ellos, cómo vienen esas historias y cómo le ayudan a las personas para los futuros de todos los que vienen y todos los que estamos en este momento. ¿Y usted, Cristo, ¿alguna cosa? No, En cuanto a las obras políticas, ¿qué opina de la democracia? Digamos, en cuanto al desarrollo científico, ¿qué pensamientos más o menos, qué pensadores filosóficos más o menos te quedan en la mente en cuanto a que hicieron esos aportes a la filosofía griega? Aristóteles, Sócrates, Oye, gracias. Bueno, pensadores, claro, los que más... Dulce María, ¿alguna opinión de la clase? ¿Qué cositas se le quedó de la clase? Nada. Que ellos de allí surgieron los Juegos Olímpicos. ¿Tú no has visto los Juegos Olímpicos, que son los juegos que se realizan en todo el mundo y que todos los países van y participan? Eso fue una herencia que nos quedó de la civilización griega, exactamente. Bueno, entonces, ya para concluir, pues también podemos hablar sobre algunas obras científicas. Digamos, los griegos sentaron las bases de algunas disciplinas modernas, tales como la matemática, la geometría, la medicina, la astronomía, que ya, digamos, ellos no creían pues como en los aspectos pues de la cultura como tal, que habían heredado por vos, sino que ya empezaron a darle una explicación más científica a cada tema. Y pues podemos también hablar un poco sobre la agricultura. Digamos, ellos cultivaban lo que era el olivo, ¿no? Ustedes no han visto que los grandes, digamos, monarcas tenían esas hojitas verdes en la cabeza, que era el olivo, porque ellos, uno de sus principales sostenimientos era el cultivo del olivo. Entonces, en esta orden de ideas, pues podemos concluir los grandes aspectos que lograron definir y asentar las bases de una civilización pues pues digámoslo, como tan increíble como lo fue la civilización griega, y que hoy por hoy podemos seguirnos basando y seguir muchas de estas doctrinas y filosofías que se originaron allí en la antigua Grecia. Entonces, pues, para terminar la clase, pues, la idea era hacer unas preguntas relacionadas con el tema, sobre la temática vista en la clase, y para poder ver el resultado de comprensión, pero pues como la temática es como un juego didáctico y en el momento pues no contamos con el tiempo, pues el balance de la clase eran las preguntas en cuanto a la explicación y el orden en que fui dándoles la comprensión del tema como tal. Muchas gracias. Gracias a usted, muy bien explicado y muy interesante el tema. Gracias.